en esta mañana, quisiera que empezáramos a meditar sobre el tema que vamos a tocar hoy, y me refiero al tema de la regeneración o el nuevo nacimiento, y cómo esta obra sobrenatural inicia con Dios, y debemos de entenderlo así porque nosotros en realidad no hemos hecho nada para recibir el favor de Dios y entrar al reino de los cielos, sino que es Dios el que da un nuevo corazón. Que podamos entender esto en nuestra mente y nuestro corazón, podamos apreciarlo y así poder adorar a Dios de una manera más digna, pero al mismo tiempo y entendiendo que somos la iglesia, una iglesia que ha sido llamada a proclamar el Evangelio de Cristo Jesús, que tengamos en cuenta esto, porque cuando salimos a las calles y hablamos a nuestros familiares y amigos acerca de este Evangelio, teniendo esto en cuenta que Dios es el que hace la obra, que no nos frustremos, aun cuando ellos rechacen o se mantengan, que sus corazones estén duros a lo que les estamos compartiendo, que reconozcamos que es una obra de Dios y que tenemos que ser pacientes con ellos. Así que el tema de nuestro sermón en esta mañana es la obra de Dios en la regeneración. Leamos juntos el capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y así dice la santa palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oremos. Señor, gracias te damos por este hermoso día, donde juntos podemos adorarte, Señor, y ser bendecidos también. Queremos que sucedan las dos cosas en este momento, Señor, que nuestra adoración suba hacia tu altar y que tú nos bendigas, Señor, con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz y a entender lo que tú nos tratas de decir hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La iglesia, aunque Dios la ha preservado por más de 2000 años, lamentablemente la iglesia ha sido víctima del error. Y esto ha traído grandes consecuencias. El error ha sido un gran peligro para la iglesia, porque la iglesia en muchas cosas puede causar problemas dentro de la iglesia. Puede incluso conducir a la apostasía que es desviarse, apartarse de la fe. El error es causa del desamor entre los hermanos, es causa de que entre los hermanos existan peleas, rencillas o discusiones no productivas. El error muchas veces y lamentablemente es causa de divisiones. Pero particularmente el error, por si no fuera poco, es causa de conversiones falsas. O sea, el error produce cristianos no verdaderos. Y donde se predica el error, no hay verdad. Y si no hay verdad, y especialmente en el Evangelio, y en las doctrinas esenciales del cristianismo, como la Trinidad, como la justificación por la fe y etcétera, no habrá entonces conversiones genuinas. Y en realidad mi intención no es sonar
fatalista o negativo, pero tenemos que entender que esta es una realidad, que la iglesia en general, la iglesia universal está pasando el día de hoy. Muchos ministros que en realidad no son ministros fieles, sino ministros falsos, que en realidad vienen siendo pastores asalariados, muchas veces enseñan cualquier otra cosa excepto el evangelio. Muchas veces este tipo de pastores falsos prefieren predicar acerca de cómo tener éxito en la vida, de cómo ser empresarios, de cómo hacerle para manejar la iglesia al estilo empresarial, como si esta fuera un negocio. Enseñan acerca de cómo multiplicar las ganancias y nunca, jamás hablan acerca del pecado. Jamás mencionan la palabra arrepentimiento y mucho menos hablan acerca de la santidad la cual sin ella nadie, dice las Escrituras, verá a Dios. Estos hombres prefieren hablar de sus logros, muchas veces acerca de cuántos viajes han realizado, de cuántas personas importantes han conocido, y muchas veces, y de esto se jactan, de cuántas personas han reunido en sus eventos. Nunca hablan de Cristo, nunca hablan de el verdadero Salvador, nunca hablan de Cristo como el siervo sufriente, como lo describe el profeta Isaías en su libro, en el capítulo 53. El evangelio que hoy se predica se ha enfocado más en el hombre que en el Hijo del Hombre, que en el Hijo de Dios. Muchos critican a Judas, que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, pero pocos se dan cuenta de que ellos mismos lo han vendido por mucho menos. Así que el error hace bastante daño a la iglesia, y por esa causa dentro de la iglesia existen conversiones falsas. En otras palabras, personas que se dicen ser cristianos, pero que no han nacido de nuevo. Y este pasaje o este capítulo en realidad es fundamental para esta doctrina, la doctrina de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? De acuerdo al teólogo Charles Ryrie, dice: la regeneración es el acto por el cual Dios da vida eterna a quien cree en Jesucristo. Lo repito, la regeneración es el acto por el cual Dios da vida eterna a quien cree en Cristo. Así que este tema es esencial, es de muy alta importancia para la iglesia, para ustedes y para mí, porque el nacer de nuevo no es algo que ustedes o que yo podamos hacer. El nacer de nuevo es algo que Dios y solamente Dios puede hacer. Así que mi oración es para que Dios nos guíe desde hoy, que vamos a empezar a estudiar este capítulo, el capítulo 3 del Evangelio de Juan, para que Él nos ilumine y nos muestre claramente en su palabra lo que es el nuevo nacimiento. Y si tú estás presente en esta mañana y dices ser creyente, pero en ti no hay ninguna sola marca de que eres nuevo creyente, entonces te pido que pongas mucha atención y consideres lo que vas a escuchar. Y si eres creyente, mi oración es que reafirmes tu entendimiento sobre esta doctrina, que reafirmes tu fe, que te abraces de esto y adores a Dios
y que lo entiendas también de una manera clara para que cuando evangelices y recibas tal vez burlas o desprecios, que entiendas que es Dios el que hace la obra y que le ores y le pidas para que Él salve a esas personas que tú estás evangelizando. Leamos una vez más nuestro texto, versículos del 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El capítulo comienza con el relato de un hombre no cualquiera, un hombre no común. Este hombre era, dice nuestro texto, un fariseo. Los fariseos fueron una influyente secta religiosa dentro del judaísmo. Estos eran conocidos por su énfasis en la piedad personal. De hecho, la palabra fariseo proviene de una palabra hebrea que significa separado o apartado. Los fariseos eran conocidos también por su aceptación de la tradición oral, además de la ley escrita, y su enseñanza de que todos los judíos debían de cumplir las más de 600 leyes de la Torá, incluyendo los rituales relacionados con la purificación ceremonial. Los fariseos eran principalmente hombres de negocio de clase media y eran líderes de las sinagogas. Y aunque ellos eran una minoría en el Sanedrín y ocupaban una minoría de cargos como líderes y sacerdotes, parecía ser que ellos en realidad eran los que controlaban toda la toma de decisiones dentro del Sanedrín debido a su popularidad entre el pueblo. Así que ellos llevaban mucha ventaja y entre el pueblo los fariseos eran muy respetados y se les tenía por muy alta estima. Los fariseos eran extremadamente celosos de las leyes, no solamente las que se encontraban en las Escrituras, sino también eran súper celosos de las leyes que ellos mismos habían añadido, o más bien inventado. Los fariseos eran totalmente disciplinados en la religión, seguían todas las tradiciones judías, aunque éstas no fueran parte de las Escrituras, tales como la que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 14, que dice así: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Podemos encontrar varios pasajes en el Antiguo Testamento donde vemos a personajes ayunando, pero jamás encontraremos un solo versículo en donde el ayunar es parte de la ley de Dios. Y en realidad el ayunar era bueno y es bueno, pero los fariseos, como todo lo demás, lo hacían por las razones incorrectas y lo habían hecho parte de su tradición. Y ellos, los fariseos, su tradición la ponían al mismo nivel que las Escrituras. Esos, básicamente, ni en pocas palabras, eran los fariseos. Y este hombre que vemos en nuestro pasaje era uno de ellos, y su nombre era Nicodemo. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Ahora, este fariseo Nicodemo no era cualquier fariseo.
Nuestro texto dice que este fariseo llamado Nicodemo era un principal entre los judíos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que él era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de personas mayormente compuesto por saduceos y también, como vimos, por fariseos, más aparte por el sumo sacerdote, quien era el que dirigía el grupo entero. Así que eran un total de 71 personas en este grupo, el grupo del Sanedrín. Y este hombre, este fariseo Nicodemo, era miembro del Sanedrín. Podríamos decir que era un hombre entonces extremadamente religioso, un hombre intelectual de mucho conocimiento, un hombre celoso de su religión. Él era un ejemplo para todo el pueblo judío. Él tenía un PhD o un doctorado. Y en realidad, un doctorado de estos tiempos, yo creo que le quedaría muy corto a Nicodemo. Tal vez él tendría el equivalente, me atrevo a decir, a 5 maestrías y a 3 doctorados. Pero este hombre, miren cómo dice el versículo 2. El versículo 2 dice que este vino a Jesús de noche. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y este hombre vino a Jesús de noche. Un fariseo, miembro del Sanedrín, viene a Jesús. Un fariseo que en realidad se sabe las escrituras de memoria y que ha cumplido con los requisitos, todos los requisitos de su religión a perfección, y viene a Jesús y de noche, y miren cómo le dice Rabí. Le dice Rabí. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Nicodemo le acaba de decir a Jesús, maestro. Recordarán cuando estudiamos el capítulo 1 en el versículo 38, los primeros discípulos también le habían llamado a Jesús Rabí. Dice el capítulo 1, y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Jesús para ese entonces ya tenía esa reputación como alguien que estaba totalmente para enseñar. Aunque vemos más adelante en el capítulo 7 que muchos de los judíos no le podían creer debido a que decían esto. En el capítulo 7, versículo 15, dice que se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y era tan grande su asombro porque ellos sabían que Jesús no había sido preparado por algún otro rabino, como lo fue el apóstol Pablo, quien de hecho dice la carta a los filipenses que era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Y Pablo, a diferencia de Jesús, sí había sido instruido por un rabino, y de hecho por el famoso rabino Gamaliel. Dice Hechos capítulo 22, versículo 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, y miren lo que dice, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Dice el capítulo 5 de Hechos en el versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y venerado de todo el pueblo. O sea que Pablo había sido instruido con los mejores maestros, con los mejores rabís, y así era lo mismo para con todos los demás fariseos. Habían sido preparados, habían sido bien instruidos, pero Jesús no había tenido antes a ningún maestro, a ningún
otro rabino. ¿Por qué creen? Porque él no tenía en realidad ninguna necesidad de que nadie le enseñara, porque él lo que sabía, lo sabía porque su padre se lo había enseñado. Y esto es lo que dice, y veremos más adelante en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, en el versículo 16, en donde dice: Jesús les respondió y les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Así que ya que Nicodemo le dice a Jesús, Rabí, vemos que enseguida hace él mismo una declaración. Veamos una vez más el versículo 2, dice: hablando de Nicodemo, vino a Jesús de noche, y miren lo que le dice, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esto afirma lo que acabamos de leer del capítulo 7, versículo 16. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Pero aquí, si nos ponemos a meditar el texto, vemos que aquí hay un problema muy grande, y es el problema que en realidad la iglesia de hoy tiene también, y es el siguiente. Le dice en el versículo 2: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora ustedes dirán, ¿por qué este es un problema? ¿A qué es lo que me refiero con esto de que Nicodemo acaba de decir es un problema? Bueno, Nicodemo afirmaba que Jesús venía de parte de Dios y sabía perfectamente que lo que él hacía lo podía hacer porque Dios estaba con él. Y él estaba seguro de eso, porque dice: nadie puede hacer estas, ¿qué? Señales. En otras palabras, los milagros que Jesús había realizado. Y para entender un poco más a lo que me refiero, vamos a tener que retroceder un poco a la enseñanza que tuvimos algunas semanas atrás acerca de aquellos que habían, entre comillas, creído, pero que Jesús no se fiaba de ellos. ¿Lo recuerdan? Vayamos rápidamente al capítulo 2 y a los versículos 23 al 25. Miren cómo dice así: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Estos, si ustedes recuerdan, habían sido testigos de todos los milagros que Jesús había hecho enfrente de ellos. Ellos habían presenciado milagros con sus propios ojos, y dice el capítulo 2 que muchos creyeron en su nombre, pero ellos, como vimos, en realidad no habían creído del todo. Porque inmediatamente dice que Jesús mismo no se fiaba de ellos, pues él sabía lo que había en el hombre. Pregunta: ¿qué había en el hombre? Bueno, entre muchas otras cosas había maldad, había pecado, no había arrepentimiento y no había fe. Habían creído entre comillas porque habían visto los milagros, pero no habían creído en realidad en el mensaje de Jesús. Y si no habían creído en el mensaje de Jesús y en Él como el Hijo de Dios, entonces significaba que no eran salvos, no habían nacido de nuevo, y Nicodemo era uno de ellos. Versículo 2: Rabí, miren cómo dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie
puede hacer, ¿qué dice? Estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que Nicodemo había visto las señales que Jesús había realizado, pero aún no había sido salvo. Nicodemo en esencia era parte del mismo grupo de aquellos en el capítulo 2 que habían visto las señales, pero de las cuales Jesús no se fiaba. El hecho de que Nicodemo aún no era salvo, y creo que desde este momento podemos empezar a hacer uso del término nacer de nuevo. El hecho de que Nicodemo aún no había nacido de nuevo, lo podemos ver por lo que Jesús le responde en el siguiente versículo, en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tipo de respuesta es esta? Nicodemo le hace una declaración y parece ser que está exaltando al Señor, pero vemos que Jesús en realidad no le responde. Jesús también hace una declaración, y la declaración es esta: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús prácticamente le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, yo sé que tú has visto todas las señales que yo he realizado, y sé que es indiscutible el hecho de que las pueda realizar porque vengo de parte de Dios. Sé, Nicodemo, que no lo puedes negar. Pero ¿sabes algo, Nicodemo? No importa en realidad cuántos milagros tú me hayas visto realizar, nada de esto va a ser lo suficiente para que tú puedas alcanzar el favor de Dios con la salvación. Ni uno solo de ellos, ni un solo milagro, ni tampoco miles de ellos. Y es por eso que aquí es donde entra en vigor y únicamente el mensaje del Evangelio. El Evangelio no son señales. El Evangelio no son milagros, no son señales milagrosas. El Evangelio, en pocas palabras, es Jesucristo. Ese es el Evangelio, y aunque hayas sido tal vez testigo de algún milagro de Dios, aún en tu vida personal, eso no significa que tú hayas nacido de nuevo. Jesús le está diciendo claramente a Nicodemo, bueno, primero lo ignora totalmente y le dice que la única manera por la cual él puede ser salvo, la única manera por la cual él puede entrar en el reino de Dios es el haber nacido de nuevo. Y es por eso que Jesús le dice: es necesario nacer de nuevo. ¿Qué habíamos dicho de acuerdo a la definición del teólogo Charles Ryrie? ¿Qué es el nacer de nuevo? ¿Qué es la regeneración? ¿Qué es el nuevo nacimiento? La regeneración, dice el teólogo, es el acto por el cual Dios da vida eterna a quien cree en Cristo. Por lo tanto, el nacer de nuevo significa no decir creo y tal vez canto y alabo y adoro, o tal vez vengo a la iglesia y luego me voy a mi casa y sigo siendo el mismo, y luego tal vez me voy a trabajar y entre los compañeros comienzo a hablar majaderías, o luego tal vez voy por la calle y tal vez se me salen los ojos cuando veo
a una mujer, o tal vez luego me peleo con mi amigo o mi hermano y lo maldigo y le deseo que le vaya mal. Una cosa es creer en Cristo e ignorar todo lo que Él demanda de nosotros, y otra cosa es creer en Cristo y obedecer sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él, o sea, en Cristo, debe andar como Él anduvo. Si dices ser creyente y actúas de una manera contraria a como Cristo actuó en los evangelios, tú no eres creyente. Tú no has nacido de nuevo. Y Cristo hoy te dice: es necesario nacer de nuevo. Nicodemo era un gran fariseo. Él era un gran religioso, era el principal entre los judíos, estaba en una posición de preeminencia, pero su corazón aún no había sido regenerado, aún no había nacido de nuevo, y Jesús, así como en los del capítulo 2, no se fiaba de él. Mi querido amigo, mi querida amiga, ¿Jesús se fía de ti? Si no se fía de ti es porque no has nacido de nuevo. Él conoce tu corazón y necesitas venir en fe y en arrepentimiento. Necesitas nacer de nuevo. Que no te pase lo que le pasó a Nicodemo. Que no te pase que por el hecho de tener tal vez tanto conocimiento, por el hecho de haber asistido a la iglesia aún por décadas, que no te pase que aunque hayas dado tal vez miles y miles de pesos en ofrendas, que no te pase y pienses que tienes entrada al reino de Dios, sino que más bien sepas y que estés seguro que la única manera por la que puedes entrar al reino de Dios es porque has nacido de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, y si has estado confiando en tus obras, si has estado confiando en lo poco, incluso en lo mucho que has hecho dentro o fuera de la iglesia, estás confiando en eso y has olvidado el evangelio, necesitas arrepentirte, porque eso no te dará jamás el favor de Dios. Eso, porque ha sido obra tuya, no te puede dar la regeneración. No tienes un nuevo corazón. Tu corazón permanece duro, aún tu corazón está muerto. Dios tiene que obrar en ti. Dios tiene que intervenir. Dios tiene que darte una nueva vida. Él te tiene que transformar. Él tiene que hacerte un nuevo hombre. No puedes hacerlo por ti mismo y necesitas rendirte hoy. Y para eso Jesús vino precisamente a traer un mensaje que te ofrece la oportunidad de nacer de nuevo. Él, siendo Dios, vino y se hizo hombre como uno de nosotros. Se tuvo que hacer hombre porque no había ninguno, absolutamente ninguno, que pudiera cumplir la perfecta ley de Dios, y Él, siendo perfecto, la cumplió, escucha, a perfección. A perfección, lo que tú no puedes hacer ni un solo momento de tu vida, Él lo hizo a lo largo de toda su vida en esta tierra. Y esa es la buena noticia, que Él la cumplió a perfección para que
todo aquel que en Él cree no se fuera a perder, sino que más bien pudiera tener vida eterna. Y en la cruz, Él toma tus pecados y paga por ellos, sufre por ellos. Y no tan solamente eso, aún murió para que tú no tengas que morir. La paga del pecado es la muerte. O tú pagas por tu pecado, muriendo y yendo al infierno, al lago de fuego por toda una eternidad, o Cristo ya lo pagó por ti en la cruz. Él murió para que tú no tengas que morir, sino para que más bien puedas vivir. Y eso es posible porque Él mismo resucitó. Las Escrituras dicen que Él resucitó al tercer día, y si tú hoy, no mañana, hoy crees y confiesas y te arrepientes de tus pecados y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios le levantó de entre los muertos, esa es tu seguridad. Tú serás salvo. Serás salvo. No vas a morir, pero tienes que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. Vamos a ver más adelante cómo este tema se desarrolla de una manera pero súper clara. Pero tengo la confianza de que hoy por lo menos hemos captado la esencia de lo que es el nuevo nacimiento. Y confío en Dios y en su palabra, de que hoy lo has escuchado así y tan solamente tienes que venir en fe y en arrepentimiento. Por favor, no salgas de este lugar sin por lo menos considerarlo. No lo hagas. Traería consecuencias eternas. Tu alma moriría por una eternidad sin Dios y sin Cristo. Necesitas venir en fe y en arrepentimiento. No confíes en tus obras, no confíes en nada ni en nadie, sino solamente en Cristo Jesús. Es necesario nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra y por recordarnos, Señor, sobre esta doctrina tan importante para la iglesia, para los que ya hemos creído en ti y en tu Hijo Jesucristo, pero también para aquellos, Señor, que aún no te conocen y aún siguen en el deleite de su pecado. Oh Señor, si oyeran y se arrepintieran, Señor. Pero tú tienes que intervenir, Señor. Tú eres el que salva. La salvación es de Jehová. Usa tu palabra, Señor. Usa tu evangelio. Usa la cruz para la salvación de los hombres y para tu propia gloria. Oh Dios, que todos aquellos que tú has destinado, Señor, para vida eterna, que puedan venir, Señor, a salvación. Oramos, Señor, por todos aquellos que se reunirán y vendrán a ser parte de tu familia. Oramos, Señor, para que llegue ese día. Nuestros amados familiares, Señor, los que más amamos y estimamos. Y aún los que no conocemos, Señor, pero que sabemos que necesitan escuchar, Señor. Ármanos, Señor, de valentía, de fervor, de una grande pasión, Señor, por el evangelio y por esas almas, Señor, que poco a poco sus vidas expiran. Usa tu evangelio, Señor.
salva a los hombres y glorifica tu grande nombre, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.